Hola, estamos en nuestra clase habitual. Vamos a seguir con el objetivo número 4, parte 2, propiedades físicas de la materia. Vamos a ver en este caso las propiedades de los materiales, los estados físicos de la materia, como lo son sólido, líquido y gaseoso, y cómo son las interacciones de las partículas entre ellos, y las fuerzas intermoleculares de un material, adhesión, cohesión y tensión superficial. Cuando se comenzó el objetivo número 4, se llegó a la conclusión que las propiedades son un conjunto de características que permiten diferenciar un material de otro. Estas características sin importar forma en que pueda encontrarse el material. Algunas de estas características para diferenciar un material de otro, pudiéramos en este caso el estado físico, como es a la temperatura ambiente, es sólido, líquido y gaseoso. Es decir, podemos determinar un material dependiendo de su estado físico y clasificarlos. Por ejemplo, materiales todos los que son sólidos, todos los que son líquidos y todos los que son gaseosos. El punto de fusión también corresponde a una característica o propiedad de un material. Indica a qué temperatura cambiará de sólido a líquido, el punto de ebullición, a qué punto cambiará de líquido a gas o a gaseoso. El color también es una característica o propiedad de un material, el olor, así como también el sabor, la solubilidad, la inflamabilidad, la densidad, la dureza, la viscosidad, la elasticidad, la conductividad eléctrica, la dilatación térmica, entre otras. Todas estas características, todas estas cualidades o propiedades, les estoy hablando de sinónimos de propiedades, nos determinan cómo podemos diferenciar un material de otro. ¿Ok? Seguidamente vamos a trabajar con los estados físicos de la materia. Esto sí, lo hemos venido trabajando desde la parte de primaria. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a hablar de los estados físicos de la materia, pero cómo se encuentran organizadas sus partículas en un determinado sitio o lugar. Sabemos entonces que sólido es aquel en que los cuerpos poseen un volumen definido y forma propia a cierta temperatura y precisión. El líquido es aquel que posee un volumen definido pero no forma propia. Y gaseoso es aquel que carece de volumen y forma propia. Todas las sustancias que existen en la naturaleza pueden clasificarse atendiendo a las formas como se encuentran organizadas las partículas que las constituyen. Es evidente, por ejemplo, que la sal común, el agua y el aire son ópticamente, es decir, al ojo de la persona, son diferentes entre sí, pero cada uno de ellos constituye un ejemplo de estado físico de la materia. La sal es un sólido, el agua es un líquido y el aire es un gas. Bien, acá por ejemplo tenemos, fíjense bien, una tabla, dice según las disposiciones de las partículas. Tenemos los estados físicos y tenemos las propiedades. ¿Ok? El modelo de las partículas permite explicar que las propiedades correspondientes a cada uno de los tres estados de la materia se pueden agrupar y se pueden estudiar. Aquí podemos ver, en cuanto a forma, es una propiedad, una característica. Cómo es en sólido, cómo es en líquido y cómo es en estado gaseoso. Fíjense bien que la forma en sólido es definida, en líquido no posee una forma y adquieren la forma del recipiente. Bien, por ejemplo, si yo tengo un sólido, una estatua, ¿verdad? Una estatua, una escultura, es definida, ¿ok? Pero un líquido no se puede definir. El líquido tiene que estar en un recipiente y lógicamente el líquido va a adquirir la forma de donde él se encuentre. Igualmente el estado gaseoso. Ahora vamos con el volumen. Dice, en sólido definido, líquido cierta cantidad posee un volumen definido
y gaseoso carecen de volumen propio, adquieren la del recipiente en la que están. La fluidez en el estado sólido es casi nula, en líquido pueden fluir y en el gaseoso, fluyen con facilidad. Otra propiedad, espacios entre las partículas, si están muy juntas, si están muy separadas. Cuando hablamos de estado sólido, ¿verdad? Para poderse solidificar un material, tienen que estar ópticamente y físicamente unidas, muy unidas para formar una estructura sólida en este caso. El líquido, las partículas se encuentran separadas y en el estado gaseoso, lógicamente, las partículas no se encuentran juntas, ellas se encuentran esparcidas. En este caso, por ejemplo, el aire, el vapor de agua, etc. ¿Ok? Entonces, ¿son las únicas propiedades? No son las únicas, pero vamos a trabajar en función de estas 4 propiedades que van a diferenciarnos nuestros 3 estados físicos de la materia. Existen otras cualidades que nos permiten también diferenciar los materiales, vamos a decirlo así, que es lo que estamos trabajando. Tenemos entonces las fuerzas intermoleculares de la materia. ¿Qué son estas? Son aquellas interacciones que mantienen unidas las moléculas. Se tratan de fuerzas electrostáticas. La presencia de estas fuerzas explica, por ejemplo, las propiedades de los sólidos y los líquidos. Va basada en estos 2 estados. La primera fuerza es la fuerza de adhesión. Es la propiedad de la materia por la cual se unen 2 superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. La adhesión ha jugado un papel muy importante en muchos aspectos de las técnicas de construcción tradicionales. La adhesión del ladrillo con el cemento es un ejemplo claro. Allí tienen la imagen. La cohesión es distinta a la adhesión. La cohesión es la fuerza de atracción entre las partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, mientras que la adhesión, que es lo que estamos trabajando ahorita, es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos. Es por eso que fíjense, aquí tenemos la imagen de un ladrillo compactada con el cemento, ¿okay? Para unir 2 piezas. Entonces son en este caso distintas, pero existen entre ellas cierta interacción para, en este caso, poder solidificarse. Tenemos también la fuerza de cohesión, que más o menos se las mencioné arriba en la lámina anterior para compararla en este caso con la fuerza de adhesión. La fuerza de cohesión es la atracción entre moléculas que mantiene unidas las partículas de una sustancia. La cohesión es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, mientras que la adhesión es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos. Ojo con eso. Repito, la cohesión es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, mientras que la adhesión es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos. Ejemplo, la cohesión es la causa de que el agua forme gotas. Ahí tienen el ejemplo, ¿verdad? Y la tensión superficial trabaja en conjunto con la cohesión. Dicen, la tensión superficial es la fuerza que actúa en la superficie de los líquidos que tienden, a dirigir sus moléculas superficiales hacia el interior de ese líquido. Ejemplo, la tensión superficial es la que cierra una gota de agua, en este caso, y es capaz de sostenerla contra la gravedad mientras cuelga sobre una flor. Un ejemplo cualquiera, ¿no? En este caso. Ok, mis niños, de alguna manera entonces, estas serían las características o cualidades por las cuales podemos diferenciar los materiales que existen en la naturaleza.
todos los materiales, desde los más simples a los más complejos, tienen sus características propias. Es como si lo comparamos con las personas, todas las personas tienen características que las hacen diferentes unas de las otras. Caso importante o clave importante, el ADN. El ADN es la parte genética de un ser vivo, de una persona, de un animal o una planta, que la hace diferente una de la otra. Los materiales también tienen estas cualidades. Hasta aquí llega nuestra clase el día de hoy. Debemos de unir esta clase con la parte 1 sobre propiedades